de hoy. Así que bueno, buenas noches hermanos a todos. Vamos a entrar en un pasaje que mucho hemos leído, yo creo que requete leído, pero que realmente poco hemos visto, o hemos profundizado o realmente vivimos en eso. Y vamos a ver el capítulo 1 de Efesios. Es buenísimo este capítulo, o sea, aquí hay para profundizar pues años, diría, sin parar. Y vamos a ver en especial del verso 17 al 23, pero en esta enseñanza nos vamos a enfocar a partir del 21 al 23, ¿vale? Van a ser esos versículos donde vamos a partir esta enseñanza, pero en contexto vamos a leer a partir del verso 17 del capítulo 1 de Efesios. Aquí Pablo escribe y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podáis conocerlo, que Él ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitando de los muertos y lo sentó a su derecha en los cielos, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, es tanta información, ¿no? Que dices tú, ¿por dónde? A ver, ¿dónde empiezo, no? Como cuando va a un buffet libre, tal, dices, bueno, empiezo a recargar el plato y dices, no sé, a ver, ¿qué es lo que, por dónde, qué pillo primero? Bueno, esto es tremendo, ¿no? Pero bueno, para ponernos un poco en contexto, nos vamos a Éfeso, vamos a viajar allí. Y fijaros que Éfeso no era simplemente una ciudad importante del Imperio Romano, era un epicentro espiritual, un lugar donde lo invisible dominaba lo visible. O sea, estamos hablando aquí de un sistema real, un sistema organizado y activo. O sea, Éfeso era una ciudad entregada a lo espiritual. Fijaros, porque en Éfeso estaba, que lo había escuchado, uno de los templos más influyentes del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa. Y este templo no era solamente religioso. Aquí estamos hablando aquí había economía, había identidad, había cultura. Esto era un sistema espiritual. O sea, y miles de personas vivían alrededor de ese culto. ¿Y qué pasa? Que allí, en medio de todo ese caos espiritual, allí la hechicería era un estilo de vida. Porque fijaros, en Hechos capítulo 19 dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y quemaron los libros delante de todo. Era allí, en Éfeso. Como decían, Diana de los Efesios, ¿no? No era en otro lado, era allí, fijaros, ¿no? Y dice que muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué quiere decir? Que no eran pocos, eran muchos. ¿Qué significa esto? Que la magia en Éfeso era algo totalmente, era normalizado, era respetado, era extendido. O sea, no es que hubiera unos pocos ocultistas por ahí, no, era una ciudad bajo una influencia espiritual constante. Y esto es clave para entender Efesios, ¿no? Porque cuando Pablo escribe y dice en el verso 21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, aquí Pablo le está hablando a gente que habían practicado ocultismo, a gente que conocían el mundo espiritual, a gente que vivía bajo una opresión real. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, pues yo personalmente me he dado cuenta que hay muchos creyentes, ¿no? Que dicen, wow, estamos viviendo tiempos difíciles, el enemigo está pisando fuerte, estoy bajo ataque, así, todo eso. Pero nosotros no estamos en una época más oscura, digámoslo así, que en ese ambiente presente en Éfeso. Ahora mismo yo veo, ¿no?, que no estamos tan espiritualmente tan cargados como en ese contexto en los que vivieron los efesios. O sea,
para que lo entiendas, hoy Éfeso sería un lugar donde la brujería se hace abiertamente. Los pactos espirituales son normales. O sea, la gente vive bajo temor espiritual, como por ejemplo ahora en zonas de África, o de Haití, o de República Dominicana, o partes de México. O sea, la brujería, la hechicería, todo eso es, es algo normal, es costumbre. Cosa que a lo mejor aquí en España pues no se ve, no es algo que se hable, ¿no? O sea, digamos que es un lugar donde lo espiritual se vive. ¿Y qué pasa? Que en ese ambiente no vemos aquí al apóstol Pablo escribiendo, oye, tened cuidado, refugiaros, cuidado que estáis en peligro. Antes de salir de casa, leer el Salmo 91. Oye, cuando tú te levantes de tu cama, cúbrete con la sangre. O sea, Pablo no está en esa atmósfera. ¿Qué está haciendo Pablo? Levanta la mirada de la iglesia, no hacia a los demonios, sino hacia Cristo exaltado. Porque fijaros, en el mismo capítulo de Hechos 19, como hemos visto antes, ahí vemos también los hijos de Ceba. ¿Conocéis esta historia? Intentaron usar el nombre de Jesús sin tener una relación con él. Y el espíritu inmundo respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y cogió y les dio una paliza y los derrotó. Pero fíjate, el demonio reconoce a Pablo. O sea, no por su tono, ni por su volumen de voz, ni por su cultura, ni la sabiduría que él tenía, sino porque era por su posición en Cristo. Y aquí hay un principio muy profundo, porque no se trata de cuánto sabe del diablo, se trata de cuándo entiendes quién eres en Cristo. Y este error se comete y se repite hoy, porque muchos creyentes estudian demonología más que cristología, hablan más del enemigo que de Cristo, viven reaccionando en lugar de gobernar. Y una iglesia que piensa nada más que se levantan demonios por aquí, demonios por allá, es una iglesia que no ha visto realmente a Cristo entronizado. Porque no importa el ambiente donde vivas, no importa lo que haya alrededor tuya, no importa la presión espiritual que tú sientas, nada de eso está por encima de Cristo. Con lo cual, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿Dónde tienes enfocada tu vista? ¿En el problema? ¿En el enemigo? ¿En la oscuridad? ¿O en Cristo? Porque entender esto realmente rompe el miedo, rompe la religiosidad y realmente levanta nuestra identidad. Porque fijaros aquí en el verso 21 dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Amén. O sea, aquí se menciona una jerarquía espiritual. Pablo está describiendo rangos espirituales reales, estructuras organizadas del mundo invisible de las tinieblas. Y primeramente habla de principados, en el griego arché. O sea, estos son autoridades de alto nivel, no son demonios por ahí sueltos, no, ocupando personas. ¿Qué va? Son estructuras de gobierno espiritual que influyen territorios, que influyen culturas, sistemas. Y después habla de potestades. En el griego es escosia. Son autoridades delegadas. O sea, estos espíritus operan dentro de un marco de influencia. Se influyen en decisiones, moldean pensamientos colectivos, establecen patrones. Presta atención. Y después habla de poderes, dunamis. O sea, es la capacidad activa, escúchame bien, activa de operar. O sea, aquí hablamos de manifestación. O sea, manifiesta opresión, engaño, actividad espiritual. Y luego habla de señorío. O sea, son dominios establecidos. O son sistemas que ejercen control en estructuras mentales, en sistemas culturales, en ambientes espirituales. ¿Y aquí qué está haciendo Pablo? Aquí no está glorificando al enemigo. Está exponiendo su estructura para luego destronarla con una sola verdad. ¿Cuál es? Es que Cristo está por encima de todo eso. Y este versículo conecta totalmente, me lleva a Colosenses capítulo 2, verso 15, que dice que despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Nuestro versículo favorito. Es de nuestro versículo favorito, exacto.
despojando, o sea, que les quitó lo que aparentaban tener, los exhibió, o sea, los dejó en evidencia y triunfó. O sea, es una victoria total, no una victoria parcial. O sea, fue una derrota pública del enemigo. Y fijaros, cuando Jesús envió a los 70 en el Lucas capítulo 10, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, oye Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, verso 17. ¿Qué está pasando aquí? Los discípulos están sorprendidos, pero Jesús no. Porque para él eso era algo normal. ¿Y qué pasa? Que Jesús los reubica. O sea, no, escuchadme bien, no os enfoquéis en el poder del enemigo. Entended realmente la autoridad que vosotros tenéis. Os doy potestad. No dice a ver si podéis, intentadlo. Dice os doy, es vuestra. Y aquí hay un principio profundo. Porque la autoridad del creyente no viene de la emoción, ni del esfuerzo, ni del volumen, ni de la experiencia, ni mucho menos de un curso bíblico. La autoridad del creyente viene de la posición en Cristo Jesús. Y hay muchos creyentes que viven impresionados por la manifestación del enemigo. Hay creyentes que viven intimidados por lo espiritual o reaccionando con miedo cuando el enemigo se levanta. No. Seguimos en el verso 21. Y sobre todo, nombre que se invoca. Cuando ha dicho todo principado, autoridad, poder y señorío, dice sobre todo nombre que se invoca. ¿Qué significa esto? Que todo nombre representa una autoridad. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad tiene nombre, el problema tiene nombre, un espíritu tiene nombre, pero Cristo está por encima de todos. Y no solamente de este siglo, sino en el venidero, todo es eterno. Con lo cual, el problema no es la existencia de estructuras espirituales, el problema es la ignorancia de la supremacía de Cristo. Esto no es teoría, esto define cómo tú vives mañana. Empieza a alinearte con la verdad. Cristo está por encima de todo, nada está fuera de su gobierno y eso es lo que venimos hablando mes tras mes. Esto es identidad en Cristo. Y después sigue el verso y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, aquí está hablando Pablo de un lenguaje de gobierno. O sea, es un lenguaje de reinado, de dominio, de autoridad absoluta. Porque en la cultura bíblica, poner algo bajo los pies significa conquista total, sometimiento definitivo, autoridad incuestionable. Y dice aquí sometió. En el griego la palabra es hipotasso. Y este verbo implica colocar en orden bajo autoridad, alinear completamente. Este verbo implica someter sin la posibilidad de rebelión efectiva. O sea, aquí no hay negociación, no hay empate, no hay una resistencia válida. Esto es una victoria ejecutada y establecida. Y además dice todas las cosas. O sea, aquí no hay letra pequeña. Todas las cosas en el original significa absolutamente todo lo creado, visible e invisible. Con lo cual, ¿qué abarca esto? No es solo lo espiritual, también incluye las situaciones que tú enfrentas, las presiones que tú sientes, incluso las circunstancias que parecen mayor que tú. Y aquí nos dice que todo ha sido colocado bajo una autoridad superior. Y no solamente en el futuro, sino en este presente. Y no dice que serán sometidas, dice que sometió, tiempo pasado, obra consumada. Dios mío, Cristo no está en proceso de victoria,
Cristo está en estado de victoria. ¿Y qué pasa con esto? Que hay un engaño muy sutil, porque muchos creyentes viven pidiendo que Cristo les dé la victoria, cuando ellos ya están en victoria. Muchos creyentes están viviendo desde abajo, cuando las Escrituras los posicionó arriba. Y este es un detalle que ya transforma todo esto, porque es que sometió todas las cosas bajo sus pies. Bajo sus pies, piénsalo bien, o sea, Cristo es la cabeza, pero los pies están en un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Y esto es fuerte. Lo que está bajo sus pies está bajo el lugar donde tú caminas. Y hay aquí un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 10, verso 24, dice que cuando hubieron llevado a Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, dijo: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué significa esto? Esto es una señal pública de dominio total, de una derrota irreversible del enemigo y de una autoridad establecida. Fijaros, lo que Josué hizo físicamente, Cristo lo hizo espiritualmente. Y no solo él, sino que nos incluye a nosotros también en esa posición. Con lo cual, no estás intentando poner al enemigo debajo, estás llamado a caminar sobre lo que ya está debajo. ¿Estáis conmigo? Por eso el problema es que muchos creyentes oran desde la desesperación, hablan desde la derrota, reaccionan desde el miedo. Y la iglesia no es un grupo intentando sobrevivir, es un cuerpo establecido en autoridad. Por eso esto cambia ya la manera, el enfoque de cómo tú te levantas cada mañana. Tienes que alinearte: Señor, enséñame a caminar en la victoria que tú ya me diste. Y cuando venga la presión, no te escondes, no te asustas, sino que te afirmas, te estableces en esa verdad que está escrita ya. Y después sigue el verso, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo dio por cabeza a la iglesia. O sea, esto es un regalo divino, es una transferencia de gobierno hacia nosotros. Y la cabeza no es solamente liderazgo, implica fuente, es la fuente de vida, es el origen, es una autoridad suprema, es una dirección constante. Y esto significa que la iglesia no vive desconectada, vive conectada a una cabeza que nunca pierde, que nunca se confunde, que nunca retrocede. Y hay muchos que viven como si fueran independientes, autosuficientes, desconectados. Pero un cuerpo sin cabeza no funciona, no se mueve correctamente, porque la iglesia es su cuerpo. Y Dios decidió actuar a través de su iglesia. Y esto realmente lo cambia todo, porque cuando la iglesia ora, es Cristo expresándose. Cuando la iglesia se levanta, es Cristo manifestándose. Y hay aquí un ejemplo, ¿os acordáis cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa, creo que se llamaba, y vieron a un cojo? Creo, ¿no? Era una persona minusválida. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo eso, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no dijo: bueno, voy a orar por si acaso, a ver. No. Dijo: lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro? Autoridad delegada, la vida de Cristo en él y conexión con la cabeza. ¿Y cuál fue el resultado? Que el paralítico se levantó. ¿Por qué? Porque Pedro estaba funcionando como cuerpo. Apúntate esa frase, no sé, póntela ahí. Pedro estaba funcionando como cuerpo.
Y después dice, la cual es su cuerpo, Efesios capítulo 1, verso 23 creo, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Plenitud en el griego es pleroma. Esto es lo más profundo de aquí, de este pasaje. Porque plenitud significa aquello que lo llena completamente, aquello que lo completa. O sea, Cristo decidió que su plenitud se expresase a través de su iglesia. O sea, no es que Cristo esté incompleto, significa que eligió manifestarse plenamente a través de su cuerpo. O sea, en otras palabras, la iglesia es la expresión visible de una realidad invisible. La iglesia es el instrumento del reino de Dios en la tierra, es el canal de la autoridad de Cristo. Y un creyente que vive en miedo, en derrota y obsesionado con el diablo para acá, para arriba, para abajo, está viviendo por debajo de su diseño. No somos ni espectadores, ni asistentes, ni religiosos pasivos. Somos cuerpo de Cristo, somos portadores de su vida, somos ejecutores de su autoridad. Y cuidado, porque también hay un engaño sutil, porque hay gente que mezclan enseñanza, verdad, con miedo y con control. Y el resultado es que hay creyentes dependientes de hombres, inseguros, sin identidad. Por eso, cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que recibes. Porque la autoridad no viene de predicadores, ni de experiencias, ni de emociones, viene de la palabra que ya ha sido revelada. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores Amén. hará, porque yo voy al al Padre. Padre. O sea, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que su obra continuaría a través de su cuerpo, que somos nosotros. Amén. Esto es continuidad. O sea, Cristo no nos dejó un recuerdo, Cristo dejó un cuerpo activo. Dios mío. Con lo cual, la iglesia no representa a Cristo. La iglesia manifiesta a Cristo, que es diferente. Por eso, esto es para vivirlo, no simplemente para leerlo. Y nos preguntamos realmente, ¿estamos viviendo como cuerpo o estamos viviendo como espectadores? Con lo cual, deja de verte débil, no puedo, a ver si Dios hace algo. Y empieza a alinearte. Cristo vive en mí. Yo soy parte de su cuerpo. Su autoridad fluye a través de mí. Repite esas palabras. Lo que está escrito, cómetelo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es identidad. Esto es alineación con la verdad. Estamos hablando de posición. Porque no estás separado de Cristo. Estás unido a Él. Y lo que fluye de la cabeza fluye al cuerpo. Y cuando esto realmente se entiende, el creyente ya deja de arrastrarse y empieza a caminar como lo que es. ¿Qué es? El cuerpo de Cristo en la tierra. Así que, para concluir ya, el problema nunca ha sido el nivel de oscuridad, de tiniebla, de diablo, de lo que hay alrededor. El problema ha sido el nivel de revelación. Porque puedes estar en medio de presión, en medio de lucha, en medio de ambientes cargados, pero si tú sabes quién eres en Cristo, ya no te mueves como una víctima. Amén. Porque Cristo no solo venció, sino que te incluyó en su victoria. Cristo no solamente fue exaltado, sino que te conectó a su posición. Cristo no solamente gobierna, sino que decidió hacerlo a través de su cuerpo, y ese cuerpo eres tú. ¿Te das cuenta? El enemigo no es el problema. La ignorancia de tu posición, ese es el problema. Así que a partir de hoy tenemos que dejar de vivir impresionados, intimidados, reaccionando y empezar a caminar en lo que somos. Somos cuerpo de Cristo, somos portadores de su vida, somos ejecutores de su autoridad. Y cuando realmente la iglesia entiende esto, ya no sobrevive, sino que gobierna. Amén. Tenemos que entender la autoridad que tenemos, tenemos que entender la posición. O sea, tenemos que leer, releer, profundizar Efesios, el libro de Efesios, que no eran cualquiera.
Fijaros en el ambiente, y si te pones a profundizar en eso, aprendes más, entiendes lo que se movía, el ambiente espiritual que había allí. Y esto es tremendo, hermanos, porque ahora mismo nosotros no estamos viviendo en ese ambiente, en absoluto. No sentimos esas cargas, y cuando nosotros pues hemos visto gente, pues no sé, haciendo, no sé, hechicería, cosas que tengan que ver con lo oculto, ¿no? Como por ejemplo, una vez que fuimos a una playa y había gente tocando el cuenco tibetano, esas vibraciones, ya nuestros espíritus ya se inquietaban, algo pasaba dentro, ¿no? Nos pusimos a orar en lenguas, surgió. Porque esa atmósfera ya Pues nos tú imagínate vivir se estaba manifestando ahí todo. en ambientes espirituales que están cargados, o sea, tu espíritu reacciona, los que tengan lengua de guerra, ya directamente salen solas, ya empiezan ¿cómo se llama? A contrarrestar toda esa influencia, todo ese ambiente, ¿no? Porque somos luz y no hay, las tinieblas y la luz no tienen nada que ver. A mí me pasó en el mercadillo también, porque hay un puesto que vende un montón de cosas de esas y huele al incienso de olores y de todo eso, y estaban haciendo sonar el cuenco tibetano ayer. ¿Ah, sí? Sí, y venden ahí de un montón de cosas, y yo ya directamente estaba orando en lenguas a reprender todo eso. Sí, porque todo eso es contaminación. Aunque tú no participes, pero ya estás entrando en esa atmósfera, en esa vibración del inframundo. Cuando realmente nosotros tenemos que estar arriba, nuestra posición es arriba. Es por eso que tenemos cada día que renovar nuestra mente y posicionarnos en quiénes somos. Y declarar como Josué: si nosotros somos reyes y sacerdotes, el enemigo está debajo de nuestros pies. Pero claro, ya no se trata de coger y buscar demonios y empezar a atacar a todo el mundo. Ya hemos hablado sobre esto, ya hemos hablado sobre los dominios, sobre la jurisdicción, sobre el territorio. El enemigo no tiene absolutamente nada que hacer cuando entra en nuestro terreno. Pero claro, si ya uno invade otro territorio, ahí ya eso es diferente. Ahí ya, si el Señor no te ha llamado a una misión, no te ha llamado a un lugar en concreto, y uno se pone a batallar, empieza tal, ahí ya uno queda expuesto. Pero dentro de tu dominio, dentro de tu territorio, de tu jurisdicción, que ya hablamos de eso, hay un cerco. Por eso Satanás nunca fue a Job, tuvo que ir primeramente a Dios, directamente a él no, porque había un vallado de protección. ¿Y qué era? Su casa, su familia, sus bienes, su salud, sus hijos, todo eso. Tu casa, tu coche, el lugar donde trabajas, o sea, todo lo que es tuyo, eso es tu propiedad. El enemigo no tiene derecho, es imposible, a no ser que tengas una puerta abierta, a no ser que haya una legalidad. Entonces ahí donde eso hay que romperlo, hay que anular eso. Pero si no, el enemigo no puede tocar, a no ser que Dios dé permiso. Es otra cosa. Pero tenemos que entender la posición en la que nosotros estamos en Cristo Jesús, y no vivir con miedo, ni vivir constantemente pendiente del ataque que me va a llegar, que por allí, que por allá, que me ha pasado esto, y estar viendo diablos y demonios por todos lados. Para nada. No es la atmósfera, no, así no es como se movía Pablo. Dijo: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Él anda como león rugiente, sí, pero no a cada problema, diablo, a cada tal, diablo por aquí, por allá. No es como vivía el apóstol Pablo, porque él sabía la autoridad, él sabía en la posición en la que él estaba. Así que bueno, abrimos los micros por si quieren los hermanos hablar. A ver dónde era.